Hola, queridos amigos. Bueno, estoy feliz y quiero compartir esta alegría con todos ustedes porque al terminar este mes de agosto hemos llegado a los 3,000 suscriptores en mi canal de YouTube. No lo puedo creer. Estoy dándole gloria a Dios porque todas esas personas que siguen mis publicaciones, escuchan mis videos, mis mensajes, pues participan de una misa diaria por un año y perpetuas. Todos los días tus intenciones están en el altar. Qué hermoso, maravilloso. Yo le doy gloria a mi Dios. Y este día quiero aprovechar que ya se va a terminar este mes. Salió un documento muy interesante en el librito Misericordia Día a Día, donde están las lecturas diarias por 2 meses con la espiritualidad de la Divina Misericordia de Santa Faustina. Aprovecho para ofrecértelo, para que lo tengas, lo conozcas y sigas un camino de oración diaria, un encuentro con Dios a través de su palabra. Este libro no solamente trae las lecturas diarias, sino que trae unos documentos con muy buena y sana información. Porque estamos recibiendo mucha desinformación. Entonces hay un tema muy interesante que quiero leerlo, porque ustedes saben que me gusta mucho leer para apropiarme pues de esas palabras. Estas palabras son del fundador de la Casa de la Misericordia, Juan Carlos Saucedo. Presta mucha atención porque es un tema que nos interesa a todos. Pero antes quiero hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento a cada uno de mis hermanos que escuchará este video. Que el poder de tu Espíritu Santo nos ilumine, nos dé la luz que necesitamos para entender todo aquello que tú quieres darnos a conocer. Envía tu sabiduría, un discernimiento para que al escuchar estos mensajes nosotros podamos llevarlo al corazón como nuestra Madre Santísima, meditarlo y poner acción en nuestra vida espiritual. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué hay detrás del COVID-19? Escuchemos. Examínalo todo y quédense con lo bueno, dice Primera de Tesalonicenses 5:21. Se afirma que el famoso virus llamado COVID-19 inició en la ciudad de Wuhan, China, en el año 2019 y de ahí se propagó a todo el mundo causando una cuarentena mundial en el 90% de la población. Esta cuarentena inició a principios de marzo del 2020 y continúa en la mayor parte de los países hasta el día de hoy. Los ciudadanos han sido obligados a permanecer en sus hogares, perdiendo en su gran mayoría su fuente de trabajo. Aún hoy no existe una fecha definida para el levantamiento de la cuarentena. Algunos afirman que podríamos volver a la normalidad solo hasta cuando se logre una vacuna y se habla de aproximadamente de 12 a 18 meses para su creación. A través de los medios de comunicación de manera coordinada globalmente, se ha sembrado en la población un terrorismo mediático, llenando de miedo a la mayor parte de la población. Se presentan estadísticas sin ningún tipo de rigor científico y se hacen cálculos sin tener el número suficiente de pruebas realizadas para poder lograr la objetividad en los resultados. Estados Unidos rompe relación con la OMS. El presidente Donald Trump acusa al organismo de ser demasiado indulgente con China y critica su manejo de la pandemia de coronavirus. Algunas de las consecuencias de toda esta situación han sido la recesión económica a nivel general, el endeudamiento de la mayor parte de los países con entes supranacionales y por primera vez en la historia cristiana la imposibilidad de asistir al sacramento de la Eucaristía por parte del pueblo. En medio de este panorama, hay en la mayor parte de la población una sensación de miedo e inseguridad
Algunos presidentes han dicho que esta es una situación que sobrepasa las fronteras y han insinuado la creación de una especie de gobierno mundial que garantice la paz y la seguridad de las naciones, y es aquí donde nos detendremos para analizar lo que significa globalismo. El globalismo busca comprender y asumir el mundo como una gran aldea, un mundo en el que reina la diferencia. El globalismo es la ideología que hace del globo un territorio político único sobre el cual se demanda, por lo mismo, un gobierno capaz de dominar su destino. Ese es el proyecto político de fondo: dominar y controlar el destino del mundo, dice Agustín Laje. La pandemia puede reforzar la ideología globalizante. Pandemia se divide en dos palabras: pan, todo, y demos, pueblo. Esta situación con el COVID-19 podría interpretarse como una situación límite, donde la aldea reclama por fin un monarca, una especie de gurú o salvador que nos diga qué debemos hacer para poder salir de esta situación que nos amenaza de muerte. De ahí el miedo que se ha infundido a nivel global. Existen lo que se conoce como las cajas negras del poder global. Organizaciones como la ONU, la OMS, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea busca debilitar la autonomía de las naciones con el pretexto de que a través sus expertos en las diversas áreas, los países supuestamente logran con sus directrices solucionar sus problemas. Desde hace por lo menos 6 décadas ha existido un trabajo lento pero constante para lograr que las nacionales vayan desestimando sus valores culturales, históricos y religiosos. Se ha ido eliminando progresivamente en las escuelas y en los colegios materias que tengan que ver con religión, historia y cultura, afectando así el arraigo hacia lo propio y logrando un individuo sin referencias, sin contenido. Por otro lado, observamos la imposición de algunos gobiernos de un modelo ideológico que pretende llenar ese vacío que ellos mismos logran en la persona. La ideología de género, el feminismo, el aborto, el socialismo del siglo XXI. Lo único que busca todo esto es la destrucción total de la identidad nacional, cultural y espiritual, logrando el terreno fértil para la imposición globalizante. Figuras como Bill Gates se presentan como el experto en el virus cuando ni siquiera ha estudiado nada referente a la medicina. Igualmente, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, no es médico. Es ahí donde podemos preguntarnos, ¿todo esto de la OMS y el COVID-19 es un asunto científico para ayudar a la salud o es un asunto político, globalismo? Se sabe que la OMS es financiada en un 80% por empresas privadas, entre ellas grandes laboratorios y fundaciones cuyos dueños son los mismos que lideran la agenda globalista. La pregunta es, ¿a quién favorecerán estas organizaciones? ¿Será que su interés es la salud de la humanidad o tomar decisiones a favor de sus patrocinadores? La agenda globalista tiene como objetivo: 1. El control de la población, aborto, ideología de género, eutanasia. 2. Cambiar los patrones de los pueblos y creencias religiosas. 3. Imposición totalitaria. 4. Infiltración a personas de los mismos países para que sean formados en principios globalistas y traicionen a sus naciones. La pandemia ha sido capitalizada para lograr que el mundo lleno de miedo concluya que necesita un gobierno mundial. Los países quebrados tengan que acudir a estos organismos internacionales para pedir préstamos
y a cambio de estos préstamos se aprueben y promueven leyes que favorezcan sus objetivos. Aunque el virus es real y puede causar la muerte, si los tratamientos que se utilizan no son los adecuados, detrás de todo esto hay una gran negligencia, manipulación e incapacidad de parte de los sistemas de salud de la mayor parte de los países, quienes siguieron a ciegas los protocolos dictados por la OMS, los cuales fueron un fracaso total a la hora de dar respuestas a miles de enfermos. Profesionales de la salud que se apartaron del protocolo de la OMS, como la doctora María Barrientos de El Salvador y la Ajor Lescano de Panamá, han mostrado que la manera como ellas han llevado el tratamiento del COVID-19 es totalmente efectiva. Ellas han aplicado los principios médicos básicos al tratamiento que proponen. El objetivo del globalismo es crear caos, miedo y terror y ser ellos mismos los que puedan garantizar como un gobierno mundial la supuesta paz y tranquilidad. Los cristianos debemos hacer un alto y preguntarnos, ¿en quién nosotros tenemos puesta nuestra esperanza? ¿Será que la paz podrá llegar a través de un gobierno global? La palabra de Dios es clara cuando nos dice, Primera de Tesalonicenses 5:3, cuando todos se sientan en paz y seguridad, les caerá de repente la catástrofe encima, lo mismo que llegan los dolores de parto a la mujer embarazada y nadie podrá escapar. Si por un lado tenemos el globalismo que busca diluir la identidad para lograr el totalitarismo y dominio de la gran aldea global, por otro lado tenemos el patriotismo. Agustín Laje dice, la visión del patriotismo es la de reconocer en la nación una fuerza cultural nacional vinculante, que entraña la capacidad de contener a todas las nacionales de un territorio. Se favorece el lenguaje común, los símbolos comunes, la bandera, la historia, la religión, todos estos fundamentos de la legitimidad de toda nación. El patriotismo se fundamenta en los valores y el principal de ellos es el de la vida, ya que reconoce la dignidad de cada uno de sus conciudadanos desde la concepción hasta el momento de su muerte. Donald Trump representa esta corriente patriótica que se opone claramente a la agenda globalista, de ahí que rompe los vínculos con la OMS. Existe una lucha no solo política, es una lucha espiritual. Se habla de un estado profundo que está haciendo todo para instaurar el nuevo orden mundial. Ellos buscan imponer una religión mundial, buscan controlar todo para lograr sus objetivos satánicos. ¿Qué hacer ante este panorama? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Escuchemos para terminar. Primero, reconocer lo que somos. Primera de Tesalonicenses 5:5 dice, todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Segundo, recibir y experimentar la paz que nos da Jesús. Juan 20:19 dice, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con ustedes. Tercero, orar y ayunar. Esto es una guerra espiritual. Dice Mateo 17:20-21, nada sería imposible, pero esta clase de demonio no se va sino con oración y ayuno. Cuarto, fortalecer la familia, nuestras comunidades de fe, organizarnos y asociarnos a grupos que trabajen por la vida y la familia. Solos no podemos, necesitamos apoyar estructuras o liderar estructuras que presionen a los políticos para que no cedan a las imposiciones globalistas, traicionando los intereses del país. Como dice Juan 17:21, Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. Y quinto,
formarnos en estos temas y compartir la información. Es necesario que nosotros los cristianos estemos al tanto de estas realidades que afectan a un sinnúmero de almas que sufren y mueren a causa de este querer imponer el totalitarismo. Recomendamos buscar en YouTube a la doctora Cinda Baldolino, a la doctora María Barrientos, Fray Nelson Medina, Nicolás Márquez, Agustín Laje, la página Conoce, Ama y Vive tu Fe, Padre Javier Oliveira. Aunque cada uno de ellos tiene su visión interesante y particular de la realidad, debemos siempre examinarlo todo y quedarnos con lo bueno. Queridos hermanos, que este tema tan interesante pues lo podamos volver a escuchar, vamos a meditarlo y miremos qué podemos aportar cada uno. Que Dios los bendiga grandemente. Un abrazo para todos. Los llevo siempre en mis oraciones. Chao.